El contrapunto. Esa materia que a tantos da migraña y al final no saben ni siquiera qué es lo que hicieron. ¿Qué es? Bien, pues para dar una definición de contrapunto sacaremos a nuestro viejo amigo el Larousse ilustrado. Contrapunto. Arte de componer música para varias voces. Aprender el contrapunto. ¿Listo? Vámonos. Poniéndolo en términos simples, el contrapunto viene siendo cuando nosotros tenemos una melodía y queremos escribir otra o estamos analizando otras melodías que están hechas en base a esa primer melodía. A final de cuentas va a sonar al mismo tiempo que la otra melodía. Pero entonces, ¿qué diferencia va a tener con la armonía si la armonía también se encargaba de todo lo que sonaba al mismo tiempo? Bueno, para empezar podemos hablar de que el contrapunto es lo primero que se hizo, por así decirlo, cuando teníamos aquellos cantos en la Edad Media y lo primero que hicieron fue empezar a hacer un contrapunto paralelo en el que por cada nota de la melodía hacían una nota en otra voz a distancia de una cuarta. Eso pues termina siendo un contrapunto paralelo. Otro ejemplo de contrapunto paralelo sería, en nuestro caso, las famosas terceritas rancheras, donde una voz está yendo exactamente en el mismo ritmo que otra primer voz, nada más a distancia de una tercera o una sexta. Y las llamamos rancheritas porque las encontramos comúnmente en la música ranchera. Esos son ejemplos de contrapunto paralelo. Tenemos otro tipo de contrapuntos, como un contrapunto imitativo, donde la segunda voz va imitando lo que hace la primera, o un fragmento melódico se va imitando en diferentes grados y de diferentes maneras. Normalmente en la escuela lo que hacemos es basarnos en el contrapunto del siglo XVI, lo cual es un tanto pues libre en el sentido de que no es imitativo siempre como tal, tampoco siempre es paralelo y nos ponen un montón de reglas que hacen que nos duela la cabeza. Ahora, tampoco por decir que estamos haciendo contrapunto del siglo XVI quiere decir que vamos a hacer todas las reglas del siglo XVI. Al igual que decíamos de la manera de ver la armonía tradicional en los conservatorios y en la escuela, también pasa con el contrapunto. Nos estamos basando un poquito más en el desarrollo de la melodía para voces humanas, que es algo un poco más complicado o limitado. Y ya más adelante empezamos a ver otras características que pueden aplicar a los instrumentos y a otros tipos de música. El mismo Dubois nos dice en el inicio de su método de contrapunto, en su tratado de contrapunto,
que ya no estamos en el siglo XVI. Hemos pasado por una evolución tanto armónica, musical, y hay ciertos movimientos que ya no los vamos a imitar tal cual. Quizá el mayor problema del contrapunto es que no tanto hay tantas reglas, sino que no entienden la diferencia exacta con la armonía, o cómo se complementa, o si hay alguna diferencia realmente. La vez pasada decíamos que la armonía tuvo que tomar ciertas reglas del contrapunto porque, a final de cuentas, estábamos haciendo una armonía coral. De la misma manera, el estudio del contrapunto en la actualidad tiene que tomar cierta noción de la armonía para poder funcionar. Entonces, en sí, ¿qué es lo que hace el contrapunto o qué es lo que debería de fijarse el contrapunto? El contrapunto nos enseña a muchas cosas, entre ellas a dar un balance tanto rítmico y melódico a nuestras composiciones. Imagínense a un par de amigas donde una de ellas le está contando algo a la otra, algo, pues puede ser serio o no. Diga, amiga, fíjate que me ocurrió esto. Lo normal es que la amiga le va a responder el amiga, date cuenta, o cualquier otra cosa. El punto es que hay una conversación, es una ida y vuelta. Sería muy extraño que mientras la amiga le dijera, amiga, fíjate que me pasó esto, no me trabé, simplemente hubo un silencio incómodo donde nadie dijo nada. Cuando se esperaba que la amiga dijera algo, o le contestara, o pues, le diera alguna palabra de ánimo, o le diera un consejo, o yo qué sé. También sería medio incómodo que después de ese silencio incómodo, la amiga le siguiera contando y la otra estuviera encimándose. Fíjate que es que me pasó, pero es que... Entonces, no funciona así. No entenderíamos el mensaje ni de una ni de otra. Es parte de lo que hace el contrapunto. También imagínense que nosotros estuviéramos hablando en una velocidad y estuviéramos dando un mensaje a una velocidad adecuada donde las palabras vamos entendiéndolas poco a poco, hay un ritmo, hay un balance de velocidad y de repente empezamos a hablar más lento y nos damos cuenta y empezamos a hablar mucho más rápido para no entorpecer la conversación, pero de repente volvemos a cambiar porque nos damos cuenta que no se entendía. Parece algo muy simple, pero son cosas que sí cuida el contrapunto. Por eso, en el estudio tradicional del contrapunto, vemos lo que son las especies. Las especies en el contrapunto empiezan a diferenciar los valores rítmicos de lo que va a ser la segunda voz con respecto a la primera. Algunos terminan diciendo, odio el contrapunto, porque no le entiendo y porque creo que no sirve para nada. Sin embargo, son las mismas personas que dicen, me encanta el barroco. ¿Qué tal? Si dices que te encanta el barroco, entonces te encanta también el contrapunto. Me gusta Bach. Si te gusta Bach, entonces te gusta el contrapunto. Y prácticamente cualquier cosa que te guste, pues te va a gustar el contrapunto porque el contrapunto está inmiscuido en todo ello. El problema radica en poder diferenciar y apreciar el contrapunto funcionando con la armonía y todo lo que es la música. Yo sé que quizá sigue sin quedar claro para algunos de ustedes cuál es la función realmente del contrapunto y para no hacernos más bolas, lo mejor es ver un ejemplo práctico
de cómo funciona el contrapunto en conjunción a las demás materias de la música en una pieza. Tomaremos, por ejemplo, esta pieza, esta melodía tradicional de nuestro país que se llama La Cucaracha. Es una melodía pues bastante famosa, es de la época de la Revolución y pues ha trascendido no solo nuestro país, sino que la hemos escuchado hasta en ciertas películas americanas, aunque sea como broma o gag. Nos vamos a dar cuenta que una melodía dice muchísimas cosas. En este caso, esta melodía nos está sugiriendo una tonalidad. La tonalidad de Fa mayor. No solo eso, la misma melodía nos está sugiriendo ciertos acordes que pueden sonar en cada momento. Podemos entonces hacer una armonización muy simple de esta melodía con lo que nos está sugiriendo. La armonía puede ser tan simple o compleja como uno guste. Muchas de las canciones populares y que han pegado y que han sido hits no tienen más de 2 o 3 acordes diferentes en toda la pieza. Armonicemos esta melodía entonces solo con 2 acordes. Los acordes principales, el del primer grado y el del quinto grado de esta tonalidad de Fa mayor. Muy bien, eso es lo que hace la armonía y creo que pues muchos lo tenemos muy claro. Estamos poniendo unos acordes a una melodía. Sin más. Regresamos a la melodía simple. ¿Qué tal que en este caso no vamos a tener un instrumento armónico que nos pueda estar dando los acordes todo el rato? Vamos a tener otro instrumento melódico o alguna otra voz. Les decía que el contrapunto balancea el ritmo del discurso musical. Recuerden, la música es un lenguaje y como tal busca dar un discurso. En este caso, en el discurso musical vamos a encontrar notas o valores más cortos y más largos. Y en estos puntos donde vemos notas más largas, sentimos que reposa o que hay un alto. El cómo movimos la armonía en el ejemplo anterior nos libera un tantito de esa sensación de alto total. Vamos ahora entonces a hacer una segunda melodía abajo de esa melodía ya escrita, donde nos vamos a basar en qué. ¿En qué nos vamos a basar para hacer esa segunda melodía? Es muy importante. Tenemos varias opciones. Una es fijarnos en qué efectos queremos escuchar dependiendo si queremos dar una consonancia o una disonancia, como hablábamos en la clasificación de la sonoridad de los intervalos armónicos. Otra es basarnos también en la armonía que nos está sugiriendo. A final de cuentas, no podemos hacer una cosa sin otra. No podemos hacer una obra pura armónica, ni podemos hacer una obra pura contrapuntística, porque aunque no esté presente claramente el otro elemento, ahí está, de una manera implícita. Bien, entonces vamos llenando esos huecos y vamos haciendo una melodía que acompañe bien a esta melodía de la cucaracha.
¿Qué pasaría entonces si ya escuchamos esta melodía con su contrapunto y ahora le aplicamos la armonía que acabábamos de hacer, la armonía más simple con solo el primero y el quinto grado? Escuchémosla. Nos damos cuenta que funciona y que suena bien. Este contrapunto nos empieza a dar otras ideas. Hay notas que se salen aparentemente de la tonalidad y que pueden ayudar a hacer una armonía un tanto más compleja. Ya con el desarrollo del estudio de la armonía, podemos ir haciendo acordes un poco más sofisticados y que suenan un tanto más interesantes para algunos oídos. Es paso a paso y el estudio no es rápido ni es mágico. Es algo que depende también mucho de la creatividad del que está escribiendo. Al final de cuentas, entiendan esto. A veces la manera en que vemos las materias, tanto la armonía como el contrapunto en las escuelas, son herramientas. Son herramientas que se nos dan y que ya depende también de nuestra creatividad el cómo vamos a ir integrándolas a nuestro desarrollo musical. Es como cuando les digo a mis alumnos, ¿se acuerdan del Karate Kid? Donde era pulir y encerar. O las nuevas generaciones, poner chaqueta, quitar chaqueta. Eso es lo mismo que pasa tanto con la armonía y el contrapunto. Son herramientas que en el momento preciso van a salir y nos van a dar unos recursos muy buenos para hacer nuestra música interesante. Hay que tener paciencia. A veces, lamentablemente, el tiempo en el aula o con los alumnos es reducido y se nos dificulta hacer este tipo de ejercicios como el que hicimos con la cucaracha, para que ustedes se den cuenta toda la extensión de lo que se puede hacer con el contrapunto o con las otras materias. Aún así, pues tengan la confianza y seguiremos haciendo más ejemplos de estos para que se sigan divirtiendo y sigan entendiendo cómo integrar estas materias en una sola. Por cuestiones a veces administrativas o hasta de análisis, tenemos que separar lo que es la armonía y el contrapunto, pero en la realidad no están separadas. Es parte del mismo núcleo de la composición. Ya hablaremos también después de la eterna pregunta a los compositores. ¿Qué es primero, la música o la letra? O, en el caso de músicos que no se dedican a hacer canciones, ¿qué es primero, la armonía o la melodía? Preguntas fundamentales que en algún momento responderé con lo que yo siento. Eso ha sido todo por hoy en esta nuestra charla de música, en este espacio en el que siempre serán bienvenidos, como siempre, para platicar de este y otros menesteres escabrosos musicales. No se pierdan los demás videos y nos vemos pronto dentro de este nuestro canal. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos.